Esta era mi escuela 119 de Algarrobo, de la cual yo me sentía, llegué a sentirme prácticamente como mi casa, porque llegué a esta escuela, como decía antes, a pie pelado y todas esas cosas. Tenía el desayuno asegurado acá, tenía el almuerzo asegurado como dice el señor Ramírez, el profesor normalista. Teníamos una atención personalizada cada uno de nosotros, que nos encariñamos con las profesoras y los profesores. Mi nombre es José Ramón Ramírez Herrera, profesor normalista, profesor primario, que llegué a esta localidad en el año 1955. En una fecha muy significativa para nosotros los profesores primarios, fecha de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que significó un gran avance en nuestro país en la lucha por el analfabetismo. Aquí donde estamos sentados era la sala de primer año. Me acuerdo, si no estoy equivocado, en ese primer año habían como 60 alumnos, si mal no recuerdo, señor Romero, cuando llegué acá a primer año. Y yo nunca lo he dicho, pero resulta que de esos 60 alumnos, no quiero van a gloriarme, pero fui el primero en la clase, de 60 alumnos. Claro, ¿cómo sería lo otro? Resulta que yo entré sin saber nada acá. A los 3 meses sabía leer y escribir. Y durante el año aprendí a leer, a escribir y las 4 operaciones fundamentales: sumar, restar, dividir y multiplicar. No tan solo con la ayuda de los profesores, porque era muy amena y llegaba mucho, no sé, por las ansias de aprender que teníamos nosotros, porque no teníamos acceso a nada de lo que era cultura, lectura, todas esas cosas. En la casa no teníamos ni radio, pues. Entonces, ¿qué cultura íbamos a tener? Conocimiento. Pero aquí, para mí, digamos, acá encontraba todo lo que uno necesitaba, pues. Uno fue descubriendo el mundo de la lectura, por ejemplo, lo cual hoy día todavía lo sigo cultivando. Estoy leyendo mucho a esta altura de la vida, gracias a los principios que me entregó esta escuela. Bueno, nuestro alumnado fundamentalmente era del pueblo de Algarrobo, pero en la medida en que fuimos recorriendo el tiempo, como les dije, desde el año 55 para adelante, empezaron a llegarnos alumnos del Quisco y también del lado norte de Algarrobo, del lado de Mirasol, incluso de Yeco, donde también había una escuela en Yeco, una escuela rural. Y como trabajábamos mañana y tarde, pues teníamos 2 jornadas con los mismos alumnos, los profesores se hacían el espacio y el tiempo para poder atender cursos tan numerosos. Y se colaboraban también en la enseñanza y aprendizaje de estos alumnos los otros profesores que tenían menos alumnos en los cursos superiores, que teníamos, porque yo como profesor encargado de la dirección también tuve que tomar a mi cargo los alumnos de quinto y sexto año, porque en esos años solamente las escuelas primarias teníamos hasta sexto año primario. Y de esa manera se lograba llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si lo dije antes yo, pero en los recreos yo no jugaba mucho. No jugaba mucho en los recreos, pero que resulta que siempre venía a pie pelado, a pata pelada, como hacíamos en esos tiempos. Entonces, lo dije anteriormente en una de las entrevistas, yo no jugaba porque me pisaban los talones, o los pies, los que tenían zapatos. Entonces no podía jugar en el medio. Y me acuerdo que el señor Ramírez, y como siempre era friolento, nosotros con unas pilchas nomás, que no teníamos mucha ropa en esos tiempos, nos poníamos en la esquina, ahí al final. Y ahí cuando llegaban los primeros rayos de sol allá, me acuerdo que con Marcial Rojas ahí nos refugiamos, llegamos a pelear esa esquina, y el señor Ramírez a sacarnos para que jugáramos. Pero él no entendía por qué no jugábamos.
Me pisaba los pies, pues, señor Ramírez, los talones. Hay una cosa también que quiero agregar. Yo fui alumno mucho antes que llegara el señor Ramírez, pues. Yo llegué al año 53. Y en ese tiempo había 60 alumnos en el primer año. Después, cuando llegó el señor Ramírez, llegó a ordenar la cosa, digamos, para hacer los cursos más equitativos. Esa cosa se me ha pasado. No es que todo el tiempo tenía 60 alumnos, sino que cuando llegó él, llegó a transformar este colegio en cuanto a la educación y el ordenamiento total. Eso. Bueno, el patio era un patio común y corriente de todos los colegios en esa época, de tierra. ¿Mm? Y como dice Carlito, evidentemente tenían algunos problemas aquellos alumnos que concurrían descalzos y entre las labores que realizamos con los profesores y el grupo de apoderados que empezamos a integrar, porque creamos un nuevo centro de padres en razón de lo que manifesté yo en un principio, que había un conflicto político-social en el pueblo que rebotaba en la escuela, y la escuela tenía que ser absolutamente ajena a todo ese tipo de cosas, porque las escuelas son para unificar los pensamientos y los sentimientos de las personas. Ese es el espíritu de las escuelas fiscales de esos años. Entiendo que en este tiempo debe ser similar, con una diferencia, sí, una diferencia lamentable. Los profesores ya no se integran tanto con sus alumnos como nos integrábamos nosotros. Nosotros en los recreos estábamos siempre con los alumnos, participando en sus juegos, en sus actividades, saltábamos la cuerda con ellos. Las profesoras jugaban al luche en los espacios, o se jugaba a la pelota envenenada, que también, y ahí participaban hombres y mujeres. Y dentro de lo reducido del espacio para la cantidad de alumnos que teníamos, nos manejábamos más o menos bien. Bueno, por supuesto, ahí era otro motivo de entretención y de preocupación, porque como estábamos pegados al mar, y cuando habían temporales, oleaje, empezaba a llenarse el mar, el oleaje pegaba fuerte y el agua saltaba para adentro, lo que era una entretención para los alumnos. Y preocupación para nosotros. ¿Por qué? Por las caídas que habían, por el efecto del terreno barroso, y que quedaban mojados también y que no tenían ropa para cambiarse. Y no siempre, como dice Carlito, había sol. Por eso digo que era de entretención y de preocupación. Pero era novedoso, formaba parte de las anécdotas que tenía la escuela en sus horas de recreo. Bueno, de repente, digamos, en la época que se iban despertando las hormonas, uno siempre sentía la atracción para el sexo opuesto. Siempre había una niña que le gustaba, cosas así por el estilo. Y generalmente uno también, a pesar de la pinta que tenía, igual era atractivo para algunas chiquillas. Entonces, digamos, me llegaban cartas de solicitudes de cariño y cosas, pues entonces me da la posibilidad de desechar algunas. Pero uno tenía que cerrarse, no sé, pues andaba bien pelado, pero aquí para arriba me veía bonito. Y me decía, por ejemplo, en una carta me decían, Carlos, quiero pololear contigo, te amo. Y me ponían te amo con H. Que no lo recuerdo, claro. Pero son cosas anecdóticas. Y de repente los amores de uno eran a la distancia. Uno le tomaba ni la mano a la chiquilla, pero con la mirada, yo ando con esa chiquilla. Y ella miraba a mí, ella anda conmigo. Andábamos los dos. No pololeamos, andábamos. Pero eran miradas, no, pues, era muy sano ese tiempo. No como en la época del señor Ramírez.